Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Profundas. Pastor Frankie Rodríguez. Hoy presentamos La mitad del sueño es de Dios y la otra mitad de la carne. Hace, unos 30 años hubo un movimiento de Dios muy interesante en la congregación a donde asistíamos. La pastora, que todavía vive, una mujer de Dios, profeta de Dios, una mujer que nos llevó a movernos en los dones del Espíritu Santo. Los que son de la vieja escuela de hace 30 años saben que cuando venía el Espíritu Santo bautizaba a la gente con lenguas, y aparte de eso, de repente la gente hablaba lenguas, todo el mundo guardaba silencio y alguien le interpretaba, o esa misma persona interpretaba, y venía la profecía. Muchas cosas pasaron en ese tiempo. Creo que fueron los tiempos de mi niñez más preciosos. No recuerdo mucho ir al parque, no recuerdo mucho jugar con un balón. Recuerdo estar en la casa de Dios siendo ministrado por esta mujer. Nuestras experiencias en Dios fueron fantásticas. Pero recuerdo también cuando alguien profetizaba, ella ponerse de pie y decir: la mitad de ese sueño es de Dios, hermano, la mitad es de la carne. Y eso jamás se me olvidó. Porque independiente de que ella no fuera una persona de la Reforma, que hubiera nacido en el legalismo, como casi todos los cristianos de ese tiempo nacimos en el legalismo, jamás se me olvidó eso. La mitad del sueño es de Dios, la mitad del sueño es de la carne. La mitad de la visión es de Dios, la mitad de la visión es de la carne. La mitad de la profecía es de Dios, la mitad de la profecía es de la carne. Han sido muchos años metido en este tema de lo profético, de ayudar a entrenar gente. Y cuando tú escuchas muchas personas, puedes llegar a hacer esa deducción, que ese sueño puede tener algo poquito de Dios y mucho de la carne. En otros, tú puedes decir: sí, una gran parte es de Dios, pero hay otra parte que es muy extraña. En otros tú podrías decir: nada es de Dios, esto es de las tinieblas, como he venido hablando. O de hecho, de acuerdo a la condición del espíritu de la persona, una parte podría ser de Dios y una parte podría estar mezclada con las tinieblas. Claro, alguien tomará los textos y dirá que concorda Cristo con Belial. Es imposible que un sueño pueda venir una parte de Dios y una parte de las tinieblas. Han sido muchos años oyendo gente con el tema de los sueños. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios y también en el libro de los Gálatas, define a los cristianos al menos con 3 tipos de palabras. Número 1, los psíquicos, que viene de psiquis, que viene de racional, pensar, todo lo razona. Habla del neumático, que es neuma, viento, un hombre del espíritu, que se mueve en las dimensiones del espíritu. Pero también habla del sárquico, el carnal. Suena fuerte, suena muy fuerte, pero ¿habrán creyentes carnales? Entonces alguien dice: no se puede ser cristiano y ser carnal. Tienes que leer Primera de Corintios para darte cuenta que sí hay muchos que dicen ser cristianos y son carnales. Y si lees Gálatas, te puedo mostrar una lista al menos de 12 cosas que son los deseos de la carne. La iglesia a los Corintios era gente que profetizaba, que se movían los dones del Espíritu Santo, pero también que sus niveles de inmoralidad eran terriblemente altos. Es que definitivamente los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios realmente respalda su palabra. Y eso me quedó sonando, porque cuando yo me siento a escuchar a alguien
dar un sueño, dar una visión, una de las primeras cosas que yo analizo es qué tipo de cristiano es este. Y por la manera de hablar, por la manera de comportarse, por la manera como entra, yo soy un escáner, entonces puedo decir, este es del espíritu, este es razonal, todo lo razona, este es carnal, este es arquico, este no camina con Dios en orden y presume de tener dones del Espíritu Santo. Por eso en algún momento el apóstol Pablo tuvo que mandar a callar la gente de la congregación cuando profetizaba, porque ya había un desorden tenaz, un deseo de competitividad en medio de los creyentes. Y en esto de los sueños y de las visiones he entendido que tengo que escuchar absolutamente todo y jamás llegar a creer que porque una parte del sueño viene de Dios, la siguiente también lo es. Cuando tú lees el libro de Jeremías, cuando tú lees los profetas que le profetizaban a Acab, siempre se usa esta frase: profetizan de su propio corazón. Dios no les habló, pero un pedazo de la profecía parecía ser de Dios y un pedazo era inventos de ellos, o sencillamente eran un espíritu de engaño para enredar al rey. Por esta razón me parece tan importante tener el cuaderno donde podamos escribir y hacer un análisis para, con el discernimiento del Espíritu Santo, determinar si verdaderamente este mensaje que está viniendo en el sueño o en la visión es de Dios, es del diablo, es humano, es de la carne, o una parte es de Dios, pero está mezclado con una parte del alma del profeta o una parte, desafortunadamente, de las tinieblas. ¿Puede Dios darle un mensaje a alguien y esta persona añadirle al mensaje? ¿Puede Dios mandar a decir algo y esta persona exagerar con las palabras y añadir mucho más a lo que Dios mandó decir? ¿Puedo ser yo tan emocional que tuve un sueño y Dios quería solamente que se dijera algo y yo en mi predisposición emocional añadí algo? Es muy posible. Por eso la profecía tiene que ser juzgada. Pido a ustedes que están siendo entrenados en esto de interpretar sueños y visiones, que pidan el discernimiento al Espíritu Santo, pero que escriban. Los sueños tienen imágenes. A veces tienen varias imágenes. Los sueños tienen secuencias. A veces tienen varias secuencias. Los sueños son como una obra de teatro. A veces tienen varias escenas. Escriba todo lo que vea y determine si lo que usted está viendo todo viene de parte de Dios o una parte viene de Dios y otra parte está mezclada con el alma del profeta. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Agréguennos en nuestras redes sociales. Esta es una realización de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional, Bogotá, Colombia.